¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de entrenamiento con OneTops. El día de hoy oficialmente damos por iniciado las sesiones de SD-WAN. Antes de entrar en materia, me gustaría presentarme para los que no me conocen. Soy ingeniero certificado en CCNA, CCNP y CCIE. ¿Cómo vamos a llevar a cabo las sesiones? Empezamos desde la parte de la teoría, un punto de comparación entre una red legacy y una red con SD-WAN. Posterior a ello, configuraciones básicas avanzadas y por qué no también incluir temas o videos de cómo levantar nuestro propio escenario de SD-WAN en algún emulador. Comenzamos. Ok, la evolución de la arquitectura WAN. Lo único que quiero que se lleven de este slide es la palabra independencia. ¿Cómo podemos relacionar la palabra independencia a la evolución de una arquitectura WAN? Ahora, los retos que enfrenta una red tradicional, como se podrán imaginar, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con management, tienen que ver con costos. Estos dos puntos importantes de los costos, que es el CAPEX, que es el Capital Expenses Yield, y el OPEX, que es el Operating Expenses, tienen que ver estrechamente con los servicios que ofrece la solución en SD-WAN para poderlos mitigar o bajarlos más bien. Pero cómo afectan o cómo impactan negativamente a una red tradicional. Les voy a platicar un poquito acerca de un análisis financiero que hice hace un par de semanas acerca de la solución de SD-WAN, donde el CAPEX y el OPEX se veían beneficiados. Totalmente inclinado un poquito más a la parte de OPEX, que es no pongas a tu personal como gasto recurrente de estar apagando fuegos. ¿Qué significa una red operativa desde el punto de vista proactiva? ¿No? Empezar a ver más allá, hacer un forecast de la red y ver cómo se puede comportar, cuáles son los riesgos que puedes mitigar con una red desde un punto de vista proactivo. Entonces, en lugar de dedicar a un cierto grado de personal a apagar fuegos, mejor dedícalo a la parte de innovación, por ejemplo, ¿no? El siguiente reto, las redes caras. Sabemos que los circuitos, más allá del equipamiento, los circuitos son muy caros. En este caso, circuitos que te ofrecen seguridad, que te ofrecen calidad de servicio, son extremadamente caros. Y finalmente, las nubes híbridas. ¿Qué significa? Bueno, desde el punto de vista de un nodo remoto, el tener que entrar para consumir un servicio, ojo con esto, para consumir un servicio en internet, entrar por un enlace de red privada virtual y posterior a ello switcharse a la parte de internet. Esto suena un poquito, digamos, cansado, ¿no? El decir, oye, ¿para qué voy a ir o consumir un servicio de red privada virtual para poder salir a internet? ¿Ok? Ahorita está muy suelta la información, pero les va a ir haciendo muy, les va a ir haciendo mucho sentido cuando vayamos avanzando con los slides. Ok, empezamos con las redes caras. Bueno, aquí viene un diagrama bastante útil de cómo explicar de dónde vienen las redes que es con enlaces muy caros, ¿no? En este caso tenemos un sitio central que es el headquarters. Básicamente este amigo es el que, no está dibujado aquí, pero es el que tendría una conexión a internet. ¿Ok? Pero ¿por qué nada más el sitio central? Bueno, sabemos que aquí atrás tenemos diferente infraestructura que nos puede permitir a nosotros ofrecer servicio seguro hacia internet. Sabemos que internet no es un enlace seguro, entonces nosotros tenemos que proteger nuestros recursos, nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de los sitios remotos? Básicamente, si un sitio remoto quiere consumir algún servicio en internet, lo que tiene que hacer es ir a través de un enlace de red privada virtual o MPLS, ir a un sitio central para poder después salir hacia internet. Aquí viene la parte, bueno, en un slide más adelante vamos a ver la parte de las redes híbridas. Entonces, estamos pagando por servicios caros, ¿no? En este caso MPLS, red privada virtual, sabemos que son servicios caros a comparación de internet. Incluso el análisis financiero que hice hace semanas nos dio un valor de referencia. En promedio, por cada megabit ocupado en MPLS son $150 mensuales. Échenle números. Si estamos hablando de redes bastante caras, o me refiero a redes que demandan mayor ancho de banda, ya se imaginarán cuántos ceros hay que agregarle a esa cantidad. Entonces, otro punto importante de una red cara es que no estamos aprovechándola realmente. ¿Qué significa? Por redundancia, lo que estamos apostándole también es tener una resiliencia ante cualquier evento que pueda ocurrir. ¿Qué significa? Bueno, el punto es que tienes tu salida de internet, tu salida de red privada virtual con una ancha de banda considerable
y un enlace a lo mejor con otro proveedor que también es MPLS, pero con un menor ancho de banda, con una calidad a lo mejor no tan aceptable, un SLA, un acuerdo, un SLA no tan exigente, pero no realmente no ocupas al 100% tus enlaces. ¿Qué significa esto? Bueno, tienes un enlace activo o más bien un esquema activo pasivo, donde todas las aplicaciones se van por el enlace principal. Si se llega a caer, tienes un segundo enlace para poder desbordar. Esto me viene a la mente una analogía con tu seguro de auto, por ejemplo. Obviamente cuando uno compra un seguro de auto, pues no piensa ocuparlo, ¿verdad? Entonces ante cualquier eventualidad lo que haces es perfecto. Si me llega a ocurrir un incidente, ¿no? Un siniestro, lo que hago es ocupar mi seguro de auto para poder cubrir ese siniestro. Lo mismo pasa con una red. Si tú tienes un enlace principal que sabes que te va a dar el ancho de banda correspondiente para poder solventar todos tus requerimientos, pero si llega a fallar, pues que tu segundo enlace al menos que pueda solventar en cierta parte de tiempo esa falla y puedas seguir comunicándote con las aplicaciones, demás nodos y demás servicios, ¿no? Entonces no llegas a ocupar totalmente tu ancho de banda, lo cual significa que pues es dinero no tirado a la basura, pero no se está aprovechando al máximo. Y por último, las aplicaciones críticas, video, voz, telefonía, etcétera, que realmente tienen que cruzar diferentes puntos de la red para poder llegar, para poder tener esa calidad esperada. Pero bueno, también aquí le estás apostando a un ancho de banda, a un servicio caro, donde dices, oye, no voy a poder transportar mi tráfico crítico a través de internet, por ejemplo, porque no me va a garantizar la calidad que yo necesito. Las redes híbridas, bueno, aquí entra en juego dos conceptos nuevos para esta parte de la red definida por software, que es el servicio alojado en la nube, que no es más que el SaaS, es el Software as a Service. Y también hay otro concepto relativamente nuevo, que es el IaaS, que es el Infrastructure as a Service. Entonces esos dos servicios están alojados en la nube a través de internet, lo cual significa que, bueno, si tus enlaces o desde un punto de vista sitio remoto requieren consumir algún servicio en la nube, por ejemplo, se me ocurre Office 365, tienen que ir hacia el sitio central para poder después consumir algún servicio en la nube, alojado en la nube, ¿no? Entonces de este lado tenemos, por ejemplo, el branch, y si quiere consumir, en el caso de Office 365, Salesforce, etcétera, pues tiene que primero ocupar la red privada virtual, llegar al sitio central y volver a salir hacia internet para consumir Office 365 y Salesforce. En el caso de Avaya, no un servicio, por ejemplo, de MPLS, un servicio de telefonía, perdón, que viaja a través del MPLS, pues lo único que tiene que hacer es efectivamente ocupar MPLS y llegar a ese sitio central. ¿Y por qué no pensar que este branch pueda tener un acceso directo a internet? Entonces con eso ya nosotros nos evitamos ocupar MPLS. De hecho aquí lo voy a dibujar rápido. Pensar que, por ejemplo, este branch tiene un enlace directo de internet para poder consumir servicios en la nube, lo cual significa que cuando yo quiera consumir algún servicio alojado en la nube como Office 365, me voy directamente hacia Office 365, hacia el cloud. Y servicios de telefonía, en el caso de Avaya, pues me voy directamente donde yo tenga que consumir. En este caso sería a mi nodo central, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta la diferencia entre los sitios remotos donde no tienen una salida directa a internet, ¿no? Y que tengan que ir forzosamente hacia el data center para consumir estos servicios alojados en la nube, y lo cual el resultado va a ser pues posiblemente incrementar las latencias, bajar la experiencia de usuario en el consumo de esas aplicaciones. Ok, ¿qué es lo que demandan las redes de siguiente generación? Primero, tener la visibilidad total de la red y desde un punto analítico. ¿Qué significa? Bueno, tener todo el monitoreo centralizado, saber qué es lo que está pasando, tanto en un nodo central, un nodo remoto, los diferentes equipos. Esto nos va a llevar a tener un control total de la red o llegar casi al 100% del control total, y nos va a ayudar a bajar incidencias desde el punto de vista desde seguridad, la parte de los costos, la parte de operación, etcétera. Tener una red que nos dé
una certidumbre en las aplicaciones que sean determinísticas. ¿Qué significa tener un forecast? Saber cómo se va a comportar ciertas aplicaciones, porque dependiendo digamos, de los circuitos que interconectan nuestros nodos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente vamos a tener un comportamiento XY esperado, ¿no? Entonces eso significa que tener un performance de aplicaciones determinístico nos va a ayudar a poder tener un mejor entendimiento de la red y hacer un forecast de la misma. Posterior a ello, la capacidad de poder, digamos, adaptarse a los cambios. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que no podemos controlar o no podemos decir que con la solución de Desigual nos viene a resolver la vida en cuestiones de que, oye, Internet ya es 100% seguro, Internet te va a dar la calidad esperada. No, Desigual no hace magia, simplemente lo que estamos haciendo aquí es podernos adaptar a cualquier evento que pueda suceder. Sabemos que no estamos exentos a tener alguna falla, sino más bien es cómo reaccionamos ante esos eventos. Eso es algo muy importante. Y por último, tener una seguridad consistente, ¿no? Entonces, no nada más nos vamos a enfocar a un sitio central, como en una solución de arquitectura centralizada donde estamos poniéndole todos los huevos a la canasta. Me refiero en el sitio central donde vamos a tener equipos de seguridad, equipos de balanceo, equipos digamos, más robustos donde nos permiten albergar los diferentes aplicaciones críticas, sino más bien también apostarle a una seguridad consistente, pero alrededor de toda la red. ¿Qué significa? No nada más en sitio central, sino también en los branches, en los sitios remotos. Ok, ¿cuál es la tendencia en los casos de negocio? Bueno, tenemos 5 aspectos importantes que hoy por hoy estamos demandando. Ojo con esto, porque esto se complica un poquito más en una red tradicional. Ya habíamos hablado de la parte de los servicios alojados en la nube. Esos servicios alojados en la nube son elementales ahorita, hoy en día, el poder consumir servicios como Office 365, la parte del Salesforce, diferentes servicios alojados donde sí requiere tener un enlace que al menos nos dé una mejor experiencia de usuario. Porque ¿de qué caso tiene que puedas tú ofrecer un servicio que a lo mejor no lo tienes en tu infraestructura, pero lo tienes de igual forma al alcance, pero que tu experiencia de usuario sea mala? Entonces realmente ahí es donde no tiene caso, o sea, ni hablar de la parte de cloud cuando tu infraestructura no está lista para poderlo consumir. El Internet directo, de hecho esto va de la mano, el DIA, no es más que el Direct Internet Access, y eso tiene que ver directamente con el consumo de los servicios en la nube. Ya habíamos hablado en los 2 slides anterior, donde los sitios remotos tienen acceso directo a Internet. Como la solución de SD-WAN ya trae la parte de la seguridad embebida, no tienes que preocuparte. De hecho, incluso una de las palabras fundamentales en la solución es AnyTransport. SD-WAN no se va a preocupar por la parte de transporte, por donde valga la redundancia, donde vas a transportar tu tráfico y tus aplicaciones. Entonces, realmente, como la seguridad ya está embebida, lo único que te tienes que preocupar es tener un enlace. Bueno, de preferencia 2, ¿verdad? Porque bueno, ya sabes que la redundancia es elemental. Sabemos que igual no viene a resolvernos la vida, pero sí tener 2 enlaces al menos para poder empezar a jugar con el tráfico y cuál es el que me ofrece mejor experiencia de usuario, ¿no? Mejor calidad, menor latencia, menor packet loss, etcétera, ¿no? Entonces, el tener un acceso directo de Internet nos va a resolver bastantes desventajas que hoy por hoy tenemos con respecto a una red tradicional. Ok, el tema de traer tu propio dispositivo, vamos a enfocarnos desde un punto de vista usuario que consume servicios de la empresa o de la compañía. ¿Qué significa? Por ejemplo, si damos un servicio a usuarios, bueno, sabemos que poder segmentar la red, tener una red que también le pueda dar servicios a usuarios que no pertenecen a la compañía como tal, que no son empleados, pero que también su experiencia sea buena, ¿no? Entonces tú traes tu propio dispositivo, tú te conectas a la red, internet, o si tienes acceso o eres un proveedor o qué sé yo, tener accesos a diferentes servicios dentro de la compañía. Este cuarto elemento, que es el ancho de banda, un ancho de banda superior, ya lo he repetido varias veces, es igual, no es magia, pero nos va a ayudar a poder optimizar, a poder aprovechar los recursos. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, el servicio de MPLS es caro y la tendencia sería, o digamos, la recomendación sería ir a la baja, pero el servicio de Internet no es tan caro como MPLS. Entonces ese servicio, por no ser tan caro, pudiéramos a lo mejor elevar el ancho de banda para poder ofrecer este buen servicio a los clientes. ¿Qué significa esto? Bueno, tiendes a la baja MPLS y tiendes a la alta Internet. El análisis que hice, vuelvo a lo mismo, el análisis que hice financiero de la solución es que por cada 100 megabits de Internet
en promedio se está cobrando mensualmente $75. Ojo con esto, $75 por 100 megabits en internet, en comparación con una red privada virtual MPLS, donde un megabit son $150 mensuales. Entonces nada más hagan números y vean que efectivamente un gran ancho de banda nos va a ayudar a poder mejorar la experiencia de usuario, pero sin gastar tanto como en servicios o en redes de red privada virtual. Y por último, el Internet de las cosas. Bueno, sabemos que los dispositivos tienen que estar interconectados y esto al final es como la cereza del pastel. Ok, los beneficios deseados, en este caso tener un control granular, ¿no? Ya habíamos hablado de una falta de control centralizado. Entre más crezca la red, más se nos complica. Entonces uno de los beneficios que realmente desean los clientes es tener ese control totalmente al 100% y seguro, y sobre aplicaciones críticas, en este caso tráfico priorizado. Reducir los costos y bajar obviamente la complejidad de la operación. Esto va muy de la mano. Si tú tienes una complejidad de operación alta, los costos van a ser altos. Entonces si uno tiende a bajar, el otro por ende también debería de tender a bajar. Ok, el reemplazar anchos de banda, ¿no? O incrementarlos. Bueno, aquí vienen dos puntos importantes y justo lo comentaba anteriormente. La tendencia es bajar los consumos de MPLS y subir los consumos de Internet. Ahora, no estoy diciendo que vamos a reemplazar, o sea, ojo con esto, SD-WAN no viene a reemplazar MPLS. MPLS es un servicio administrado, un servicio ofrecido por los proveedores de servicio, por los carriers. Pero no significa que SD-WAN viene a reemplazarlo, sino más bien lo que viene es como a bajar los consumos de una red privada virtual, pero no desaparecer la red privada virtual. O sea, posiblemente la tendencia pudiera orillarnos a, pero lo que vengo diciendo es igual, no es magia, no es decir Internet es 100% seguro, no es decir Internet tiene toda la calidad de servicio, pues no. MPLS es una ventaja amplia y por eso es que MPLS es muy caro, porque te ofrece seguridad y te ofrece calidad de servicio. En el tema de Internet esa es otra historia. Entonces no reemplazas, pero sí tiendes a bajar tus consumos de MPLS y tiendes a subir tus consumos de Internet. Tenemos también proveer una calidad consistente. ¿Qué significa? Ojo con esto también, SD-WAN es tan inteligente como para decir el tráfico no se va a ir por este enlace porque nos está ofreciendo una calidad baja. Recuerden que localmente, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero los que ya conocen la tecnología, localmente podemos generar acuerdos, los famosos SLAs, para poder decir, perfecto, por este enlace te vas a ir cierto tipo de tráfico, pero si en algún momento tú violas esos thresholds, tú violas esos umbrales que habíamos acordado anteriormente en la configuración, entonces ya te dejo de usar y me voy por otro lado, ¿no? Entonces esto nos va a dar una alta experiencia de usuario, una calidad de experiencia de usuario, pero de manera consistente. Ok, y como penúltimo punto, pues de alguna manera tener los sitios siempre arriba, ¿no? En la mayor parte de lo posible, siempre y cuando la infraestructura nos lo permita, poder esos servicios tenerlos al 100% en la medida que se pueda y poder desbordar tráfico, porque no nada más es tener los enlaces arriba, sino también que la calidad sea la deseada para poder ofrecer ese consumo de aplicaciones óptimo. Y por último, pues la descarga de tráfico, ¿no? Entonces, esto, si se dan cuenta, estos 6 puntos van muy de la mano. El último punto, por ejemplo, podría ir de la mano con el tercer punto. ¿Qué significa? Que la descarga de tráfico, en el caso de tráfico de usuarios que no son propiamente trabajadores o empleados de la empresa, en este caso poder descargar los anchos de banda, me refiero a la carga de tráfico para ciertas aplicaciones que a lo mejor no son tan importantes, yéndose por internet, la parte de usuarios, y yéndose para la parte de, en este caso, aplicaciones críticas por MPLS, con un menor ancho de banda, claro, ¿no? Entonces, el tráfico de cloud y el tráfico de usuarios, de invitados, pues tratar de aprovechar los otros enlaces para este objetivo. Ok, ¿cuáles son los issues que impactan los SLAs, que son los acuerdos con los proveedores? En primera son los enlaces que puedan fallar, ¿no? Ya sea al 50% o al 100%. En el caso de los dispositivos, si es un CPE que sabemos que es administrado por el carrier, en algunos casos de puerto extendido, y también la oversuscripción de ancho de banda, ¿no? Entonces,
Sabemos que hoy por hoy las empresas, las compañías demandan más y más y más ancho de banda por el desarrollo de nuevas aplicaciones, el grueso del personal y de los usuarios que consumen sus servicios, y es importante tenerlo en claro. Algo muy importante dentro de todos estos puntos es el path burnout. El path burnout básicamente tiene que ver con el no controlar lo que está en medio de la red. Me refiero, si nosotros, voy a dibujar por acá, tenemos un router y se conecta a un transporte, no voy a decir MPLS en internet, es lo de menos en el caso de SD-WAN. Entonces, por ejemplo, aquí adentro, pues yo tengo diferentes nodos de interconexión, ¿no? Entre ellos. Entonces, al final, yo no puedo controlar lo que pasa aquí adentro, pero sí puedo controlar qué enlace voy a tomar para pasar mis aplicaciones. Entonces, el path burnout básicamente es ver que todo el camino que me lleva al final hacia mi otro punto de conexión es el deseado. Entonces, si algo llega a pasar acá adentro, que a lo mejor no me va a tumbar mi enlace, entonces digamos que este enlace que está aquí no me lo va a tumbar, pero va a mermar la calidad. Entonces yo poder ser lo suficientemente inteligente para decir, oye, yo acordé contigo localmente en la fábrica de SD-WAN, yo acordé contigo que este enlace me va a dar, no sé, a lo mejor menos de 100 milisegundos de latencia, me va a dar menos de 1% de packet loss, en el caso de la telefonía, a lo mejor menos de 20, 30 milisegundos de jitter. Pero si tú estás violando esos umbrales, realmente a ti ya no te voy a escoger, aunque mi enlace esté arriba. Entonces esa parte del path burnout, lo que voy a hacer es que voy a elegir otro enlace para poder sacar mi tráfico. Siempre y cuando obviamente exista, ¿verdad? Porque si no existe, bueno, no hay para dónde hacernos, ¿no? Entonces esa parte es importante y es una ventaja sustancial con respecto a una red tradicional. Los cambios de MTU, ¿no? Eso es algo a lo mejor no tan recurrente, pero sí es típico. Tener problemas ahí de MTU, lo cual con SD-WAN venimos manejando. me escuché como vendedor, pero venimos en este caso usando el Path Discovery, el Path MTU Discovery, ¿no? Eso nos va a ayudar, este feature nos va a ayudar básicamente a empezar a ver todo a lo largo de todo el path, cuál va a ser el MTU deseado, demandado, y poder tener esa señalización para poder corregir el path, o en este caso poder ajustar el MTU para las aplicaciones correspondientes. Topologías estáticas, sabemos que en ningún momento la parte estática, no nada más en topologías, sino en una red, enrutamiento estático, políticas estáticas, eso no nos ayuda en ningún momento. Todo esto también va de la mano con el buen diseño de las políticas. En el caso de SD-WAN tenemos diferentes tipos de políticas, ya lo vamos a ver, políticas centralizadas o localizadas, pero básicamente lo que nos va a ayudar a tener tener un buen diseño para ayudarnos a tener un buen control y no depender de un solo diseño, o más bien una sola política estática. Y por último, la latencia en las aplicaciones de cloud. Ya habíamos hablado, los enlaces internet directamente conectados a los branches, lo cual nos van a ayudar bastante a bajar tiempos de respuesta, y sobre todo los consumos de internet, que son sustancialmente más baratos que los servicios de MPLS. Ahora, ¿qué está pasando con toda esta parte de una red tradicional o una red legacy? Bueno, en este diagrama es muy claro. Tenemos los usuarios que se interconectan al branch, ¿no? Este branch es un router de frontera de cualquier sitio remoto y una conexión directa hacia la WAN. Ojo con esto, nada más estamos hablando de la WAN, para poder, ¿dónde? A través de MPLS salir hacia el data center, ¿no? O consumir servicios internos de data center. Ya hemos hablado en el slide anterior que teníamos, por ejemplo, Avaya, ¿no? De telefonía, y aquí abajo teníamos internet. En este caso, consumir cualquier servicio, por ejemplo, un software as a service, en el caso de Office 365. Pero resulta que, bueno, para la parte de Avaya estamos bien, no hay problema. Ocupamos MPLS para poder garantizar la calidad. Pero, ¿qué pasa? Por internet, no significa que por internet no podamos pasar telefonía, pero sabemos que, bueno, podemos tener también ahí detalles de los SLAs. Pero en el caso de Office 365, pues no necesitamos pasar por el data center para poder consumir servicios a través de internet. Entonces, ¿qué está pasando con esta? Pues obviamente la latencia se incrementa sustancialmente, la experiencia de usuario pues se ve totalmente afectada, ¿no? Ahora, el tema de la transición a una nueva arquitectura de WAN, habíamos hablado de servicios distribuidos y tiene que ver con que el branch, en este caso, tiene una conexión WAN, efectivamente, pero puede ser cualquier transporte. En este caso puede ser MPLS hacia el data center, puede ser internet hacia la nube pública, puede ser también internet hacia el SaaS, el software as a service, o a lo mejor un enlace LTE, y finalmente
Aquí puede ser hacia internet también, ¿no? O sea, puedes también ser totalmente internet, obviamente, con un ancho de banda mayor para aplicaciones a lo mejor streaming o qué sé yo, dependiendo de las políticas del cliente. Pero lo que quiero mostrarles aquí es lo que vimos en el primer slide, independencia. Entonces, si ya a lo largo del video ya pensaron un poquito lo de la palabra independencia, pues es aquí donde encaja bastante bien. ¿Qué significa? Vienes de un usuario, te conectas, un usuario remoto, ya sea empleado, usuario remoto, perdón, un consumidor de servicios, se conecta y tiene un enlace directo hacia cualquier tipo de los servicios alojados en internet, MPLS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa independencia que tiene ese sitio remoto, para no depender de esa arquitectura centralizada pasando por el data center, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve la ventaja de SD-WAN con respecto a una red legacy tradicional.